En Te digo la otra, Yo no creo que hay unos genios de las cosas que estudian los libros y dicen, esta es la solución. miramos la sociedad desde el laboratorio. Que hay necesidades en el Uruguay que requieren que nos concentremos en esas tareas. Conciencia. Y recibimos en este espacio Conciencia a Pablo Martínez, que es licenciado en Ciencias de la Educación por la UDELAR, es magíster en Educación y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina y profesor agregado del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Entre múltiples investigaciones y trabajos, es autor también de Privatización Educativa en Uruguay, Políticas, Actores y Posiciones, y en particular es un trabajo que tiene en coautoría con Bordoli, Moschetti y Conde, y en particular es sobre este trabajo sobre el que queremos conversar con Pablo en los próximos minutos, sobre qué ha pasado en el debate público uruguayo con la educación y en especial con las ideas o nociones privatizadoras de la educación en Uruguay. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, en esta radio que también es de todos, Nuestra ¿no? radio. Es nuestra, ¿no? Nuestra Como que, radio. porque tenés tu principal labor y me imagino principal tiempo de tu vida dentro de la Universidad de la República, ¿no? Sí, sin duda. Al estar en el régimen de dedicación total, sí, pasamos muchas horas en esta querida institución Así que es la Universidad de la República. Más que la casa de uno, ¿no? Y bueno, a veces pasamos más horas, ¿no? Acá que en la propia casa. Bien, capaz que para puntapié inicial, para empezar esta conversación, Pablo, preguntarte ¿por qué el interés por esta agenda concreta de investigación, ¿no? ¿Por qué te metiste a investigar en particular sobre esto de los discursos, las posiciones sobre privatización educativa en Uruguay? ¿Cuál es la relevancia, la pertinencia que tiene hoy ese debate? Bueno, sin duda Uruguay es un caso especial cuando se habla de la relación entre educación pública o educación privada o sobre la privatización de la educación. Y es un caso en el que en realidad la realidad de la privatización en la educación, como se ha definido en algunos artículos, es una realidad que está latente. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que en su momento nos llamó la atención y que nos motivó, digamos, a indagar sobre esta cuestión es, de algún modo, el impulso que algunas líneas de privatización, uh-huh, no digamos en términos cuantitativos, pues todavía son, en verdad, montos marginales, ¿no? Dentro de lo que significaría un presupuesto educativo, pero sí en términos cualitativos, cómo se han ido generando algunas líneas de intervención sobre los debates educativos que insisten en colocar, digamos, la primacía o las bondades, digamos, de educación gestionada en ámbitos privados por sobre la educación pública. Uh-huh. Y eso sí que nosotros lo vemos en un marco más amplio, que es un marco ciertamente de lo que yo no dudaría en llamar de una ofensiva contra la educación pública, que en verdad es una ofensiva a nivel global y claramente a nivel regional, pero que también tiene sus particularidades en este país y que interesa estudiarlo aquí justamente por las características del sistema educativo uruguayo, que es un sistema que tradicionalmente ha sido un sistema centralizado, estatal, claro, ¿no? Donde la educación privada, por supuesto amparada por la Constitución, siempre estuvo en un porcentaje, digamos, del total de estudiantes que nunca superó el 20%. Uh-huh. ¿Sí? Y eso en verdad sigue siendo así. Pero el hecho de que se argumente acerca de las bondades de la educación privada o de formas de gestión privada, uh-huh, en el ámbito del debate educativo, a nosotros nos llevó a interesar particularmente en esto porque vemos que es un discurso que se proyecta hacia adelante en el tiempo y que está nutrido, digamos, de componentes ideológicos muy fuertes que ponen en tensión la tradición democrática y fuertemente pública de la educación uruguaya. Bien, Pablo, haciendo un poco de historia, estas políticas pro privatización han sido centrales en muchos procesos de reforma y de renovación educativa en América Latina, por poner un ejemplo, o el caso más más de avanzada, digamos, en este sentido ha sido el chileno, uh-huh, con el impulso desde la época desde la dictadura de Pinochet y con otros varios países que siguieron este modelo en la década de los 90. ¿Qué evaluación se hace, digamos, de
de las experiencias regionales sobre estos modelos de privatización de la educación. Bueno, hay ya muchísima bibliografía, Claro. Muchísima producción al respecto que ha señalado la relación, digamos, entre estos procesos privatizadores y la ampliación de la desigualdad en el acceso a la educación por parte de las grandes mayorías nacionales, ¿no? O sea, sistemas educativos sobre los cuales ya previamente pesaban formas de fragmentación vinculadas a los contextos de los cuales provienen los sujetos, ¿sí? Al incorporarse, digamos, estos componentes de gestión privada y que esto lleva, digamos, a incorporar básicamente un componente central que es la competencia entre distintos centros educativos por el acceso al financiamiento, ha generado todavía mayores polarizaciones en lo que tiene que ver con las posibilidades efectivas de acceso de quienes ya se encuentran en posiciones de mayor desigualdad a una educación justa e igualitaria, ¿sí? Esto, el caso chileno es un caso bastante claro, pero bueno, uno podría recorrer América Latina, podría ver el caso mexicano. También, bueno, ahora ustedes saben, López Obrador ha dejado, digamos, fuera de circulación la reforma educativa que fue implementada en el periodo anterior y que es un caso bastante típico de reforma educativa gestionada por organizaciones de la sociedad civil que en principio, partiendo de intereses altruistas y de buscar, digamos, mejoras a nivel de la educación, en verdad lo que han llevado a cabo es básicamente la constitución de los sistemas educativos como mercados y la expansión de la desigualdad en esos sistemas educativos. En el caso mexicano, la experiencia de la ONG Mexicanos Primero, que es la organización que justamente el propio presidente Peña Nieto es a la que le pide que diseñe la reforma educativa y la reforma docente, es un ejemplo bastante claro, digamos, de este tipo. Cualquier de parecido con la políticas. realidad uruguaya ya llegaremos, pero bueno. Bueno, estamos en un continente Claro. del mismo mundo. Pero sí, efectivamente, uno ve a nivel global la emergencia de estos actores. En el caso de Mexicanos Primero, muy vinculado a la OCDE, y también, por supuesto, a grandes empresas locales y transnacionales mexicanas que invierten, digamos, en estas organizaciones y que invierten con un proyecto educativo que, por supuesto, está muy lejos de ser neutro o de ser un proyecto desinteresado en términos del retorno que esperan tener por el mismo, ¿sí? Y esto, bueno, en general lo que produce, digamos, son estos fenómenos de fragmentación y de constitución del ámbito educativo como un mercado, ¿sí? Y entonces el dejar de lado, digamos, un principio central de la educación pública, que sería justamente el intentar brindar las mismas condiciones de acceso y de desarrollo en la educación a todos, más allá de las condiciones de las que partan a priori, bueno, este principio es vulnerado, es puesto en tela de juicio y se producen mayores niveles de fragmentación. Una consulta, yendo más al caso de Uruguay, que bueno, que ahora lo mencionábamos por arriba, ¿puede ser que durante los 90 de repente esta visión más privatizadora haya quedado relativamente al margen en este país? Pero da la sensación, te pregunto a ti como experto, de que en los últimos años este discurso más privatizador o esta concepción de la que venías hablando recién ha tenido como más cabida en el debate público uruguayo. ¿Puede ser que esto sea así? Sí, hay un ejemplo, casi uno diría una anécdota que ilustra esto, que es la reforma del periodo 95-2000, la reforma educativa de Germán Rama, ¿no? Que fue una reforma que fue muy resistida por los sectores sindicales y por los diversos sectores políticos y de la sociedad civil, por distintos motivos. Sin embargo, no fue una reforma que avanzara en términos de privatización y en términos de constitución de la educación como mercado. Podía tener otros problemas que tenía sin duda los tuvo. ciertamente otros problemas. Pero recuerdo claramente los informes que periódicamente producía el CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que presidía Ernesto Talvi, donde justamente lo que se sostenía como crítica
a la reforma que estaba llevando adelante Germán Rama era su escaso perfil de liberalización de las prestaciones educativas y su excesiva centralización y su falta de descentralización. O sea, claramente Talvi allí portaba la agenda neoliberal y efectivamente el caso uruguayo es un caso en el cual en esa década, y eso hay que reconocerlo, digamos, a la gestión de Germán Rama, no se avanzó en esa dirección. Ahora, paradojalmente, uno podría decir, sí se ha avanzado o se han producido condiciones para que existan algunos niveles de avance en los últimos 10 años. Básicamente a partir de la incorporación en la legislación nacional de un componente a partir del año 2008, que es el componente de las donaciones especiales que pueden realizar empresas privadas a instituciones con finalidad educativa y que trabajen con poblaciones vulnerables. Uh-huh. Sí, así se define sin que esté muy claro esto exactamente de las poblaciones vulnerables, pero que es un mecanismo realmente muy importante que ha permitido que dineros destinados, digamos, por grandes empresas nacionales como donaciones a instituciones educativas, por la vía del régimen de donaciones especiales, esas empresas puedan descontar de sus aportes a la DGI hasta un 81.75% de ese aporte. Más que una donación privada, es una donación que termina saliendo del erario público, ¿no? En un 80%. Claro, es una forma de redistribuir recursos que en verdad salen básicamente del erario público, uh-huh, pero a partir del direccionamiento que estas empresas deciden dar apoyando proyectos presentados por instituciones que, ojo, pueden ser públicas o privadas. Claro. Ahora, si uno estudia la evolución que ha tenido el acceso a esos recursos por parte de la ANEP y la Universidad de la República y, uh-huh, por parte de un conjunto de actores privados, lo que encuentra es que a partir de ese año y hasta el presente, lo que se ha dado es un incremento sustantivo y progresivo de los recursos captados por los sectores privados en desmedro de aquellos que capta la educación pública, ¿sí? Uh-huh. Hoy por hoy es absolutamente mayoritario, ahora no tengo exactamente la referencia, pero mucho más del 80% de esos recursos se dirigen a instituciones privadas. En ese sentido, Pablo, estás hablando como de un mecanismo normativo que el gobierno habilitó, por el Exacto. cual hay una transferencia de recursos a la educación privada en los hechos, si bien podría ser para públicos o privadas, pero termina dirigiéndose dinero a instituciones privadas, y que no solo eso, sino que hay un traspase en el poder de la toma de decisión, digamos, ¿no? Hay un actor que también es un privado, es una empresa que puede decidir a dónde termina dirigiendo recursos que, como explicabas, salen del erario público. Vaya si eso es una medida que le da poder, no solo recursos en términos de dinero, sino recursos en términos de poder al actor privado, a las empresas que deciden y a las empresas que reciben, ¿no? Exacto. Y hay otros mecanismos de este Exacto. tipo que han avanzado en los últimos años. Ustedes en su trabajo nombran, por ejemplo, el caso de esquemas de participación público-privada, ¿no? Sí, mira, te quería dar una cifra. A ver, para ilustrar esto que para estamos ilustrar diciendo. Esto, ¿no? Acumulado en el periodo 2010-2014. Uh-huh. Esto se ha ido incrementando, pero simplemente para ver la relación en ese periodo. Una institución privada, que es la Fundación Impulso, uh-huh, que es la que lleva adelante el Liceo Impulso, uh-huh, está en la zona de Casaballe, recibió, digamos, por esta vía $6 millones. ¿Sí? Por vía de estas exoneraciones. Empresariales. Sí. Mientras que el conjunto de la ANEP recibió 3.800.000. Claro. ¿Sí? Toda la ANEP versus toda una sola ANEP. iniciativa. Exactamente. Digo, para ver esto en esa relación, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos en verdad 4 elementos en la legislación que amparan el desarrollo y suponen mecanismos de exoneración para la educación privada, ¿sí? Uh-huh. Hay exoneraciones impositivas para los centros educativos privados, que esto ya vienen de una larga data, de muchísimas décadas, que tienen que ver con distintos tipos de impuestos y de aportes que las instituciones privadas, de enseñanza privada,
no abonan. Esto fue discusión, fue elemento de discusión inclusive en una rendición de cuentas pasada donde algún sector político intentó limitar, ¿no? Esto sin éxito, hay que decirlo. O sea, esto, digamos, de algún modo quiere decir que esto tiene un fuerte respaldo en el sistema político más allá de los distintos partidos, ¿no? Tenemos este sistema de exoneraciones a empresas por donaciones a entidades educativas que trabajan con poblaciones vulnerables del 2008. Tenemos, las formas de contratación de participación público-privada que se están destinando básicamente a la construcción de centros educativos, que hay que decir que en verdad en este quinquenio se va a llegar a un monto histórico en la construcción de edificación, de infraestructura educativa, pero buena parte tiene que ver con estos mecanismos. Y después están los convenios que tiene el INAU con prestadores privados, que son básicamente ONGs y organizaciones de la sociedad civil, para proyectos educativos que se mueven más bien en el ámbito de la educación no formal, ¿sí? Y de la educación de la recreación. También, ¿no? Bueno, y sí, todo el plan CAIF, por ejemplo, cae en eso, pero también de la recreación, clubes de niños, centros juveniles, etcétera, que es otra vía, digamos, a través de la cual también el Estado asigna recursos cuantiosos e importantes a experiencias educativas de tipo privado. Ahora, de estas 4 que yo nombré, tenemos 2 que son efectivamente las más recientes, digamos, las donaciones especiales a través de exoneraciones a empresas y la participación público-privada. La participación público-privada ha quedado acotada a infraestructura, ¿no? Y inclusive en la reglamentación específicamente de la ley se establece que las empresas que contraten por esta vía no podrán hacerse cargo de las prestaciones educativas. ¿Sí? Eso me parece que es un dato importante. Ahora, seguramente desde el punto de vista del impacto concreto y de la utilidad ideológica que tiene para sostener la idea de la necesidad de ir hacia un sistema gestionado por ámbitos privados, el mecanismo de las exoneraciones de las donaciones especiales es ciertamente el mecanismo vedette, el que más se destaca, porque permite generar condiciones para ciertas experiencias muy protegidas, a las cuales se les puede destinar muchísimos recursos, ¿sí? Y luego esto permite señalar que esas experiencias tienen mejores resultados que la educación pública. Metámonos en eso en concreto, Pablo, porque ya nos dabas el pie para decir, ok, ¿cómo se pueden evaluar experiencias de gestión privada, de instituciones educativas, que se dicen públicas, porque básicamente porque son gratuitas, porque no le cobran, en particular dirigidas a jóvenes vulnerables? Hablamos de casos como el del Liceo Impulso, que tal vez sean los que la audiencia más ha escuchado hablar, porque a veces da la sensación, a mí sin ser un experto, que son cosas difíciles de evaluar, en el sentido de que son tan sui generis, trabajan con un tipo de población concreto, reciben una cantidad de recursos que tal vez no, claramente la inversión por estudiante es muy superior a la que hace la educación pública. 3 o 4 veces más. Es muy importante, hay muchos parámetros a tener en cuenta cuando uno dice esto es un éxito versus el liceo de Casaballe es un fracaso, ¿no? Digamos, me da la impresión de que para ustedes, que son los que trabajan estos temas, hay como muchas variables que hay que tener en cuenta para poder hacer comparable una experiencia tipo Liceo Impulso con la experiencia de cualquier centro educativo público en una zona de vulnerabilidad social. ¿Vos cómo evaluás estas experiencias y cuáles son qué paraguas abrís para poder hablar de estos casos como Liceo Impulso? Sí, sin duda que este tema de los recursos que vos señalabas es un tema clave, pero además hay que tener en cuenta que operan mecanismos sutiles de selección también de los estudiantes que pueden acceder a estas instituciones. En el caso estrictamente del Liceo Impulso, no es que se seleccione directamente al estudiante, sino que hay algunos criterios, uno de los cuales tiene que ver con el hecho de que el estudiante no haya repetido más de un año en su escolaridad primaria, como forma de poder acceder a esta institución. Y además que tenga un respaldo familiar que se exprese a través de la firma de un contrato entre la familia y la institución. Entonces, evidentemente no todos los estudiantes están en condiciones de reunir esos requisitos, pero además si vos pensás que el fracaso en la enseñanza media se potencia muy particularmente entre aquellos estudiantes que acumulan 2 o más años de repetición en la educación primaria,
vos estás, de hecho, realizando una selección de una población que a priori tiene las condiciones como para transitar satisfactoriamente por la enseñanza media, más allá del contexto en el que esté viviendo, porque ha tenido una escolaridad que no está marcada por la repetición y porque en principio hay una referencia familiar que aparece y que efectivamente firma un contrato y se hace cargo de una serie de elementos frente a la institución educativa. Entonces, bueno, es muy difícil comparar, ¿no?, o pretender señalar el éxito de este tipo de instituciones cuando las condiciones de partida con las que vos estás trabajando son las óptimas. O sea, porque a esto que yo decía, le sumo a lo que vos planteabas, los recursos. Yo fui invitado a visitar el Liceo Impulso por la propia dirección, a partir también de alguna entrevista así como esta que estamos teniendo ahora, de algunos planteos que yo hice, cosa que agradezco mucho. Quien dirige la institución a su vez es un exalumno de la Universidad de la República, de la licenciatura en Educación, es egresado. Yo le agradecí mucho ese gesto y pudimos, bueno, intercambiar sobre esto, pero bueno, evidentemente uno accediendo también a la institución puede ver los recursos con los que esta se moviliza en términos de infraestructura y de recursos humanos también, ¿no? Pablo, Entonces, está bueno en esto hacer como el énfasis de decir, digamos, los recursos, o sea, cuando se quiere desde lo discursivo plantear como, bueno, la comparación de cómo decir, mira, que tenemos un liceo en el medio de Casaballe que tiene resultados espectaculares en comparación con los centros públicos. Bueno, hacer este énfasis que vos estabas planteando. Tenés muchos más recursos que una institución pública y estás trabajando con una preselección o con un conjunto de estudiantes que probablemente en la enseñanza pública también les iría bien. Digamos, ¿no? Estás llevando a los chiquilines que ya les está yendo bien en lo público, que son los que no están repitiendo y los que tienen respaldo familiar. O sea, y luego cuando uno plantea esto, hay figuras políticas, técnicas, pero bueno, en particular uno puede señalar a Ernesto Talvi, que es como precandidato a la presidencia, que ha hecho de esto una bandera política muy importante, que niegan que haya una preselección, digamos, niegan que en estos establecimientos se preseleccionen a los estudiantes y dicen que no, que hay un sorteo, que no sé qué. Bueno, claro, hay un sorteo entre quienes reúnen ciertas características. Claro, exactamente. El problema es reunir las características. Claro. Luego que entre Juan o que entre Pedro, o María o Cecilia, están dentro de un conjunto preseleccionado. Y por supuesto que tienen muchísima demanda. Cosa que es absolutamente comprensible. Eso te iba a consultar, que son muchos los chiquilines, digamos, que quedan afuera, ya sea por el sesgo de selección que comentabas, como también por el sorteo, ¿no? Claro, sin duda. Efectivamente eso es así. ¿Y si repiten los gurises, qué pasa en esos colegios? Bueno, el impulso. En verdad no tengo esa información. Estaría suponiendo si te contestara. Igual, de todos modos, es un fenómeno por las evaluaciones que ellos mismos han hecho, que han hecho universidades privadas, es un fenómeno bastante marginal, por las condiciones, ¿no? ¿Y existe algún estudio a nivel comunitario también de la fragmentación y segmentación que a nivel de comunidad puede producir, ¿no? Es el hecho de que algunos de gurises del barrio puedan ingresar y otros no, que algunos padres formen parte de esa comunidad educativa y otros no puedan formar. Claro. No registro, digamos, estudios publicados al respecto, pero sí nuestro equipo de investigación trabaja muchísimo en la zona de Casaballe con instituciones educativas públicas, y eso vos, conversando con los actores y conversando con los actores de la educación pública, podés encontrar ciertamente esa tensión, ¿no?, que se establece ya al egreso del sexto año en las escuelas públicas, ¿no? Bueno, de quiénes van a poder acceder o de quiénes no, y eso que es visto, porque bueno, es verdad que también hay un trabajo de marketing detrás, es visto realmente como una posibilidad de superación, ¿no? Que acceder allí a uno le puede garantizar una cierta continuidad y unos ciertos resultados educativos que quizás, o eso es parte del discurso, no se obtendrían de otro modo. Entonces obviamente esto genera tensión, genera fragmentación, y por supuesto que viene además como a subrayar desigualdades preexistentes, ¿no? Porque efectivamente hay un mensaje aquí a una serie de familias, a una serie de niños, adolescentes, en el sentido que, bueno, que ellos no reúnen los requisitos necesarios para poder acceder a esta propuesta, ¿no? Y eso sin duda genera marcas a nivel subjetivo que hay que
habría que estudiar, estoy de acuerdo contigo, Sí, que es un sería tema bien bien interesante. ¿Qué fragmentaciones, qué producir fracturas producen conocimientos la sobre sociedad? A ¿no? nivel comunitario, sobre todo. Pablo, te consulté en esta línea, ¿no? Un poco de cómo se miran también y se defienden estos modelos también en términos de discursos políticos, ¿no? ¿Qué cambios políticos te parece o visualizás en los últimos años para que se tome hoy en día y que sea parte de esta agenda y más en este marco de campaña, estos modelos privatizadores que sean tomados como ejemplo o como ejes? Claro. Sin duda, si uno mira el desarrollo de este tipo de experiencias y de los discursos que las vienen alimentando, uno ciertamente no se sorprende de que esto vaya ganando espacio. Digamos, hay un trabajo sistemático de construcción discursiva sobre esto que repica en los medios de comunicación, pero que además tiene sus famosos think tank, sus centros de pensamiento y de producción a nivel local, pero que a su vez están articulados a nivel internacional también, ¿no? Uno no puede, digamos, dejar de nombrar, por ejemplo, en este caso el Liceo Impulso, sin nombrar el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el CERES, porque además allí estuvo durante muchísimos años la figura de Ernesto Talvi, que impulsa y que luego incorpora en su plataforma política, ¿no?, la necesidad de multiplicar estos centros. Creo que él está promoviendo 136 centros en todo el país, ¿sí? Pero a su vez, para entender mejor esto es necesario también visualizar las redes en las cuales estos centros de producción discursiva, de producción de agenda, se inscriben a nivel internacional. Nosotros que seguimos, digamos, investigando sobre esto y ahora nos está interesando más particularmente intentar dar cuenta de esas redes, uno claramente ve el CERES, a su vez como un aliado a nivel global de un think tank norteamericano que es el Atlas Network, que es uno de los centros de, digamos, difusión de todo este discurso ultraliberal a nivel global. No solamente hay 3 en Uruguay que son, digamos, partners de Atlas, el Centro de Estudios sobre el Desarrollo, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo y el CERES, ¿sí? Bueno, uno ve que hay un trabajo sostenido de producción, de discurso que va permeando socialmente y que por supuesto tiene que ver con muchos otros actores que desde hace mucho tiempo vienen sosteniendo sistemáticamente este discurso de la crisis de la educación pública. Tanto esto es así que ya parece no ser algo que ni siquiera haya que poner en discusión. Parece ser un dato de la realidad. La educación pública está en crisis. Y en verdad uno encuentra que estos distintos de estos think tanks o de estos grupos terminan haciendo propuestas que en verdad se están desarrollando de uno u otro modo ya en la educación pública uruguaya, pero que están absolutamente invisibilizados, ¿sí? Entonces hay que hablar de una estrategia que ciertamente ha sido muy eficaz, ¿no?, de construir un discurso y una agenda de debates educativos donde la educación pública queda puesta en ese lugar de la crisis y entonces es necesario plantear alternativas. Esto por supuesto que no podemos pensar que sea un fenómeno inocente, sino que forma parte de una agenda, ¿no?, de estos sectores ultraliberales que por supuesto han identificado que en la educación y en el poder ubicarse dentro de la educación y construirla como un mercado educativo, obviamente, por un lado hay una fuente fabulosa en términos de negocio puro y duro, pero a su vez también, por supuesto, hay una maquinaria ideológica allí para trabajar que también es muy potente. Quisiera consultarte cómo ubicás en todo este debate educativo, digamos, a lo que es la asociación EDUI 21, la cual, bueno, se autodefine, digamos, como una especie de plataforma para articular el cambio educativo que ellos entienden que necesita Uruguay. Y bueno, y la que dicen que participa gente de distintos sectores políticos o que tiene distintos orígenes ideológicamente hablando. ¿Cómo la ves? ¿Qué evaluación haces? Claro, EDUI 21 se ha venido también a constituir en un centro de pensamiento y de generación de agenda bastante fuerte en el país, en el cual ciertamente confluyen actores de muy variadas procedencias políticas, académicas, empresariales. Yo creo que muchísimos de ellos guiados ciertamente por
la iniciativa de aportar a una mejora en la educación pública. Conozco muchísima gente que participa allí, que no tengo dudas que está, digamos, llevada adelante por esa idea, por ese ideal, ¿no? Ahora, de todos modos, hay que tener presente que el discurso que públicamente también presenta EDUI 21 como su cara más institucional, también viene insistiendo hace ya algún tiempo en esta idea de crisis de la educación pública y en esta idea de imposibilidad de transformar la educación pública en las actuales circunstancias, ¿no? O sea, sería, no solamente la educación pública está en crisis, sino que es imposible transformarla si no generamos algunos cambios en lo que comúnmente se llama la gobernanza del sistema. Y me atrevo a agregar algo más, como esas relaciones causales, ¿no? La educación pública está en crisis, es imposible reformarla y la culpa de esto es básicamente de los sindicatos docentes o de los docentes que tienen participación en el gobierno de la educación, ¿no? La culpa del bloqueo en la educación, para usar propia terminología, es de los docentes. Es muy difícil, aparte, intentar sostener esto sobre argumentos que no sean meramente político-ideológicos, ¿no? Porque, bueno, es respetable que a alguien le puedan caer mal los sindicatos docentes y que tenga la peor imagen sobre ellos, pero es muy difícil poder argumentar con datos, con evidencia, que los problemas de educación, si es que son tales, responden a que los docentes tienen una participación minoritaria en el gobierno del CODICEN. O sea, es toda una aventura, digamos, ¿no? Como de una hipótesis bien aventurada y muy difícil de comprobar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hace no mucho tiempo leía una entrevista a una académica que integra este grupo y ella hablaba que cuando se lleva adelante la reforma va a haber que salir con el cuchillo entre los dientes a pelear con los sindicatos, ¿no? Bueno, yo creo que la metáfora es ciertamente desafortunada, pero da cuenta, ¿no?, de que efectivamente en términos discursivos se construye claramente el enemigo, claro, ¿no?, al cual se le depositan, digamos, todas las responsabilidades por la situación, lo cual permite entonces, por oposición, posicionarse en el lugar de quien tiene las respuestas y las alternativas, pues todos los problemas están de aquel lado. Bueno, olvidando que muchísimos de los integrantes más renombrados del grupo han participado en la gestión de políticas educativas en la década de los 90 y más recientemente. Claro. Por lo cual parece difícil también que puedan como plantearse como que, están absolutamente de afuera, ¿no? Porque esto es la idea de la reforma desde afuera, que elementos que plantean en común todos estos centros de producción, de discurso y de ideología. Sí, bueno, nosotros desde afuera vamos a proponer la reforma porque los que están adentro son incapaces de hacerlo. Y particularmente los trabajadores de la educación, sus agremiaciones, son el gran enemigo, digamos, a superar, ¿no? Entonces, en ese sentido, EDUI 21 se constituye como un actor que interviene. Es paradójico esto, porque interviene desde un discurso en el cual sostiene, bueno, más allá de nuestras diferencias, todos nosotros estamos de acuerdo en qué hay que hacer con la educación, y sin embargo hay un enemigo que radicalmente con el cual no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y uno mira la composición de EDUI 21 y vos tenés desde posiciones ciertamente extremadamente liberales, ¿no?, a otras liberales y hasta algunas que hasta podrían llamarse socialdemócratas, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo es que todo esto se constituye como un conjunto homogéneo y que puede hacer algún planteo? ¿Y cómo es que es imposible dialogar con quienes están en otra posición? Eso ciertamente es paradójico, ¿no? Ahora, hay uno de los puntos que a mí me parece realmente preocupante en algún sentido de la propuesta de EDUI 21, que es que pone, digamos, en el centro de sus propuestas o de sus áreas estratégicas para la transformación educativa el ataque a la autonomía de los entes de la enseñanza. Claro. Y este es un punto que yo creo que es un punto ciertamente medular, ¿no? Se ha instalado, digamos, el debate acerca de el lugar que debería tener el Ministerio de Educación y Cultura en una reforma, digamos, de las formas de gobierno de la educación, y aquí EDUI 21 toma posición por el fortalecimiento del rol del ministerio, ¿no? Y esto va contra una tradición
profundamente arraigada, digamos, en nuestros modos de entender la educación y la gestión de las políticas educativas, que yo creo que lejos de poder tender a superar las dificultades que efectivamente tenemos, generaría una situación de mayor fricción y de mayor enfrentamiento, que difícilmente a partir de esa pudiéramos en verdad pensar que algo puede ser superado en términos de política educativa. Y yo creo que esto es un tema absolutamente central, ¿no? Porque en ese sentido EDUI 21 participa de una coalición que efectivamente toma como eje central la puesta en el lugar, digamos, de lo problemático exclusivamente a la educación pública. Y su propuesta está en los distintos elementos, en los distintos ítems en los que se va desarrollando, se propone la generación de un sistema público-privado en los distintos niveles, en el cual no queda claro, digamos, una toma de posición en términos de la tradición de la educación pública uruguaya, ¿sí? Y ese rol central del ministerio hasta tendría que ver también con la gestión de la posible universidad de educación, que todavía estamos discutiendo si se puede conformar. Es una universidad que no sería cogobernada, que estaría dentro de las órbitas de dirección, digamos, del Ministerio de Educación. O sea, realmente en ese sentido es una propuesta que se alinea con lo que uno podría referenciar sin ninguna duda como una propuesta de derecha en el marco de la política educativa. Más allá que luego sus documentos están plagados de muchísimas ideas que uno podría decir que son interesantes. El problema es cómo se articula todo eso en el marco de estos principios que son los principios fundamentales. Y que creo que ahí es donde está efectivamente el gran peligro del avance de posiciones de este tipo. Pablo Martínez, te agradecemos muchísimo este rato que has compartido aquí con nosotros, en Te Digo la Otra, en la radio de la universidad. Da para quedarnos charlando mucho más, tenemos muchas más preguntas para hacerte, así que ya mismo te quedás invitado a volver a participar de nuestro programa, si te dan ganas y si tenés tiempo. ¿Cómo no? Porque bueno, se viene también, podemos hablar de los programas de los partidos políticos en materia de educación, tenemos en el año electoral muchas excusas para volver a encontrarnos. Yo encantado de estar por acá cuando ustedes manden. Viste, esta es una estrategia que tenemos, que es invitarlos al aire, los invitados, así quedan comprometidos. Esto está grabado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Te digo la otra. Las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia, y la acción de aquellos que lucran con la confrontación. La política dicha desde otro lugar.